Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 31. Ganemos esto. Tras la dramática salida, Mob sintió que su corazón latía con fuerza y volvía a su ritmo habitual. Esta vez, en lugar de tomar el tren, Mob tomó la ruta más rápida y simplemente voló a casa en cuestión de segundos tras calcular el tiempo de viaje en su teléfono. El aura del joven adolescente se apagó al acercarse al balcón del apartamento. Casualmente, el héroe número 1 estaba recostado en el balcón, contemplando el océano con las piernas estiradas y los brazos apoyados tranquilamente tras la cabeza. Vestía una camiseta blanca lisa y pantalones cortos negros para correr, ropa sencilla para hacer ejercicio. Al ver al Esper descender al balcón, adelantó el cuerpo. Kageyama, normalmente no vuelas a casa. ¿Todo bien? Justo cuando su corazón volvía a la normalidad, All Might lo devolvió al ritmo de un tambor. Sí, sí. ¿Seguro? Preguntó All Might, frunciendo el ceño. La única respuesta de Mob fue asentir con la cabeza. El héroe número 1 permaneció confundido unos segundos más, pero decidió dejarlo pasar. Después de todo, era tarde y no tenían tiempo para perder el tiempo. Bueno, te estaba esperando para que pudiéramos entrenar un poco el día antes de tu gran examen. Ya sabes, a calentarse. Como la luna brilla mucho esta noche, nos permitirá vernos mientras entrenamos. Vamos. Usa tus poderes psíquicos para que ambos podamos volar hasta allá. El Esper asintió, y ambos compañeros de entrenamiento quedaron rodeados por el aura de Mob mientras ascendían hacia el cielo, fuera de la vista de los civiles, y llegaron a su destino en un abrir y cerrar de ojos. Al aterrizar, decidieron hacer algunos estiramientos básicos antes de ponerse manos a la obra. Al terminar, All Might sonrió con picardía y adoptó una pose de combate. Espero que hayas estado estudiando con el joven Yaoyorozu, porque ahora tendrás que estarme pegando a mí. El héroe número 1 esperaba que esta ingeniosa broma provocara la risa del Esper, pero lo único que logró fue una pequeña sonrisa. Vamos. Esa estuvo buena. No, lo fue, respondió Shigeo. Eres un hueso duro de roer, ¿verdad, Kageyama? Bueno, un día de estos, te haré reír a carcajadas, y será glorioso. Toshinori fortificó su cuerpo y se lanzó hacia adelante para iniciar el primer golpe. Esta vez, en lugar de bloquear con una barrera, el Esper atrapó el puñetazo con la mano, y el impacto creó un gran cráter bajo ellos. El héroe sonrió con suficiencia y luego siguió con una lluvia de puñetazos que continuaron destruyendo el terreno a su alrededor. A diferencia de su primera pelea, el Esper estaba anticipando y reaccionando mucho mejor a esos golpes con una combinación de esquiva y bloqueo. Sin embargo, el Esper aún tenía un largo camino por recorrer. Tras solo unos segundos de intercambio, All Might apartó la mano de Shigeo de un golpe, dejándolo expuesto a un fuerte golpe de derecha en la cara. Mob salió volando y apenas tuvo tiempo de reaccionar al siguiente ataque de All Might. El héroe juntó las manos y se abalanzó, aunque el adolescente levantó ambos brazos para bloquear el ataque. El suelo bajo sus pies se desgarró por completo, y los dos luchadores sintieron los temblores bajo sus pies. Al ver su cuerpo abierto, el Esper entró en acción, retrocediendo ligeramente y asestó una feroz patada derecha al estómago del héroe. Cuando el héroe salió volando hacia atrás, el Esper continuó y lanzó un golpe de derecha. Mientras que antes solo lanzaba golpes al azar, Mob ahora era más variable y meticuloso con sus golpes, alternando entre jabs, ganchos y uppercuts. El héroe número 1 se dio cuenta y soltó una carcajada.
Nada mal, Kageyama. All Might agarró el puño del adolescente y lo balanceó por encima de la cabeza antes de estrellarlo contra el suelo. El héroe se lanzó hacia abajo con el puño listo para la acción. Detroit Smash. Toshinori desató uno de sus super movimientos contra su oponente, quien respondió con un puñetazo. Se desató una onda expansiva masiva, fracturando las rocas a su alrededor y creando grandes temblores que resonaron por todo el páramo. El héroe había decidido aumentar su poder para darle más importancia, pero pronto descubriría que se había excedido. El Esper sintió un dolor punzante que le recorrió el brazo derecho y la sangre lo salpicó. Kageyama. El héroe detuvo el combate de entrenamiento al instante y examinó detenidamente el brazo de Mob, que sangraba por varios lados. Shigeo rodeó su brazo con la mano, palpando la zona de la herida y la gravedad del daño. El psíquico gimió de dolor al encontrar el punto en medio de su antebrazo, que comenzaba a hincharse de color púrpura. Creo que es una fractura en mi radio derecho, dijo Mob. ¿Tan malo? No pensé que mi supermovimiento pudiera hacerte tanto daño. No te preocupes, All Might. Este entrenamiento es muy bueno para mí. Puedo curarlo. El adolescente colocó su mano izquierda sobre el radio derecho y comenzó a canalizar su energía hacia la herida, imaginando que el hueso se curaba solo. En menos de 10 segundos, la hinchazón desapareció, y el adolescente extendió la mano mientras movía los dedos. Listo. Como nuevo. El héroe se secó la frente aliviado y se sentó en el terreno inestable. Aunque fue corto, noté que mejorabas. Estás aprendiendo a esquivar y contraatacar correctamente, y tus movimientos empiezan a ser menos predecibles. Aún te queda mucho por hacer, pero con el mismo esfuerzo que pones en tus ejercicios, no dudo de que serás un luchador experto. Qué gran noticia para el adolescente. Era fantástico ver que le iba tan bien. Se había vuelto muy hábil con la curación, había aprendido mucho con Yaoyorozu, había fortalecido su cuerpo con el nuevo club de mejora corporal y había hecho muchas amistades nuevas. Si aprobaba el examen final, podría ir con el resto de la clase al campamento de entrenamiento y pasarlo en grande. El Esper no era el único que se esforzaba al máximo para prepararse para el examen final. Sentado solo en su habitación con poca luz, Izuku repasaba los apuntes de su clase mientras usaba un fortalecedor de agarre para ejercitarse al máximo, incluso mientras estudiaba. Como todos los demás, quería ir al campamento de verano con los demás, así que necesitaba estar preparado para cualquier imprevisto. No solo eso, sino que, quería tener un buen desempeño en el examen práctico. Aunque nunca lo expresó con tanta vehemencia como Bakugo, Izuku aún consideraba a Kageyama una especie de rival, alguien con quien competía por ser el número uno. Quería destacar en el examen práctico, usar el One for All de una manera que demostrara cuánto había mejorado. Que, aunque Kageyama era un estudiante increíblemente bueno, Izuku aún tenía algo que demostrar que valía la pena considerar. Ojalá este examen práctico fuera la oportunidad que buscaba. Shoto Todoroki estaba en su habitación, estudiando solo para su examen. La casa estaba tranquila, como siempre, y su hermana ya se había acostado. Su padre llegaría a trabajar bastante tarde, lo cual, sinceramente, no era un gran problema para Shoto, ya que la relación entre ellos aún distaba mucho de ser perfecta, y de todas formas estaba demasiado ocupado estudiando como para prestarle atención. Aunque se sentía bastante seguro con el material, no podía permitirse el lujo de relajarse ahora, no cuando había tanto en juego. El adolescente escuchó sonar su teléfono y buscó otro mensaje de su padre, junto con algunos otros que había ignorado. Shoto, ¿cómo estás? ¿Te va bien con tus estudios? Si tienes tiempo, habla conmigo. Estoy esperando tu respuesta. Shoto puso los ojos en blanco e ignoró los mensajes de su padre. No tenía nada importante que decirle, ni se sentía con ganas de responder a ninguno. Ahora mismo, solo quería privacidad. Durante las últimas semanas, desde la desastrosa cena familiar, su padre había intentado conversar con el resto de la familia en casa, llegando antes de lo habitual para intentar dialogar, pero Shoto, en general, no mostraba interés, ya sea por apatía o por la inexperiencia de su padre con las conversaciones triviales, lo que no le daba a Endeavor la oportunidad de mejorar en este aspecto. En su agencia de héroes, el héroe número 2 miraba su teléfono con impaciencia, con la nariz llena de irritación. Hasta el momento, decía que todos los mensajes que había enviado habían sido leídos, pero su hijo no se había molestado en responder ninguno.
Había hablado con Fuyumi y, con su ayuda, consiguió la información de contacto de Shoto, y ahora mismo intentaba ver cómo estaba su hijo. Las cosas no eran como antes. En aquel entonces, Endeavor nunca había considerado los sentimientos de su hijo menor, y tal como había dicho Kageyama, nunca había pensado en la clase de persona que era Shoto ni en quién quería ser. Pero ya no. Ahora que había empezado a recorrer el camino de ser un mejor hombre y padre, quería estar ahí para su hijo, guiarlo como lo haría un padre de verdad. Así que esperaba que Shoto no siguiera ignorándolo así y le diera a Endeavor la oportunidad de ser mejor. El primer día de exámenes ya estaba aquí, y ahora todos los estudiantes vendrían a comprobar si todo su estudio había valido la pena. Muchos de los alumnos de 1A caminaban en silencio por los pasillos, con el corazón acelerado por la tensión acumulada por los exámenes. Sin embargo, un estudiante tenía el corazón acelerado no solo por los exámenes, sino porque iba a tener que hablar con su compañero sobre lo sucedido la noche anterior. Incluso ahora, Mob no podía creer que hubiera hecho algo tan estúpido. Solo quería consolarla, tranquilizarla y hacerle saber que era alguien especial, y entonces sucedió. Solo podía esperar que Yaoyorozu no reaccionara negativamente ni se lo reprochara. Kageyama. Un dedo tocó el hombro del Esper desde atrás, y Mob sintió que se le paraba el corazón al oír la voz. Shigeo gritó y se giró para encarar a Momo con las mejillas encendidas. Yaoyorozu. La joven se llevó los dedos a los labios y contuvo la risa. No tenía por qué ponerse tan nervioso con ella solo por lo ocurrido la noche anterior. Olvidaste tus libros. Momo sacó los cuadernos de su amiga de la mochila y se los entregó a Shigeo. Había estado tan concentrado en su entrenamiento con All Might y tan exhausto que, de alguna manera, se le había olvidado por completo. A Shigeo todavía le costaba hacer contacto visual con ella, pues sus ojos se dirigían a zonas aleatorias del pasillo. Una vez más, lamento lo que hice anoche, murmuró Shigeo. No tienes nada de qué disculparte. Mob se armó de valor para mirarla a los ojos, y ella la encontró mirándola con la misma calidez con la que la había mirado la noche anterior. Lo que dijiste, la amabilidad en tus palabras, tus gestos, fueron muy significativos para mí. Mob sintió que se aliviaba la presión de su cuerpo. Al menos no se sentía ofendida ni extrañada por lo que había hecho la noche anterior. El adolescente sintió que el calor de sus mejillas disminuía poco a poco, pero ese calor reapareció rápidamente cuando la joven de piel rosada de la clase 1, irrumpió en medio de la conversación con una sonrisa que se extendía hasta las orejas. ¿De qué está hablando? El Esper sintió que el corazón le daba un vuelco y todo su cuerpo se estremeció. Tengo que ir a clase. Avergonzado, Mob se escabulló, dejando a Yaoyorozu sola para que Asido la molestara e interrogara. Sumado a su actitud alegre y enérgica, estaba ansiosa por enterarse de cualquier chisme o posible vida amorosa que ocurriera en su clase. Me pareció raro que no viéramos a Kageyama irse, ya que solo tenía unas cuantas preguntas más que responder, lo que significa que ustedes dos pasaron un rato a solas y algo pasó, ¿no? Cuéntamelo todo. Ahora era el turno de Momo de ponerse nerviosa y sentir un calor creciente en sus mejillas. No te hagas ideas equivocadas. Solo le enseñé la casa y hablé con él en el jardín. Parece el escenario perfecto para una noche romántica. La vicepresidenta de la clase 1, no podía creer las insinuaciones de su compañera. Te aseguro que no pasó nada de eso. Además, no creo que debas concentrarte en esto, Asido. Tenemos nuestros exámenes escritos en menos de 10 minutos. El simple hecho de recordar el examen le provocó una punzada de nerviosismo que había intentado disimular centrando su atención en algo que le interesaba. Está bien, pero seguiré vigilándolos a ustedes dos. Los estudiantes guardaron silencio al entrar en la sala. Muchos adolescentes temían el examen escrito. El Esper de pelo redondo era uno de los estudiantes más ansiosos e inquietos. ¿Tendría un buen desempeño? ¿Serían suficientes todos los estudios que había hecho con Yaoyorozu y el resto de sus compañeros para aprobar la parte escrita? Shigeo solo esperaba. Los 3 días del examen escrito habían terminado, y Shigeo estaba encantado. De alguna manera, había logrado responder a todas las preguntas de cada examen, y tenía un 85.190% de confianza en haber acertado en todos. Nunca se había sentido tan seguro con las calificaciones de ningún examen en su vida, y todo gracias al esfuerzo que había hecho con Yaoyorozu. Sus compañeros de estudio también parecían haberlo hecho bien, así que parecía que todos los estudiantes de la clase 1 habían logrado aprobar este primer desafío.
Ahora, solo quedaba el examen práctico. Tras ponerse sus disfraces de héroe, los adolescentes se encontraban en la plaza central de la escuela, y frente a ellos estaban los profesores. Entre ellos, el tutor de la clase 1, les informó lo que vendría después. Bien, comencemos el último examen. Recuerden, es posible que reprueben este final. Si quieren ir al campamento, no cometan errores estúpidos. Hirou, desconcertada por los demás profesores, decidió expresar su confusión. Espera, ¿por qué están todos los profesores aquí? Me imagino que muchos de ustedes han recopilado información sobre el examen y creen tener una idea general de lo que les espera en él. Estamos luchando contra esos enormes robots. Fuegos artificiales. Esmores. Allá vamos. Los dos estudiantes con las puntuaciones más bajas tenían bastante confianza en la prueba que les esperaba, pero sus esperanzas fueron destrozadas por el director, quien apareció de debajo de la bufanda de Aizawa. De hecho, el examen de este año será completamente diferente por varias razones. Muchos estudiantes quedaron boquiabiertos, mientras que Asido y Kaminari sintieron que se les congelaba el cuerpo de horror. Los exámenes ahora tienen un nuevo enfoque. Por supuesto, habrá trabajo de héroe, pero también habrá trabajo en equipo y combates contra personas reales. ¿Qué significa eso exactamente? Ustedes, estudiantes, trabajarán en parejas, y sus oponentes serán uno de estos estimados maestros. ¿Estamos luchando contra los maestros?, exclamó Ochako. Erasereat continuó la explicación del director. Además, sus compañeros y oponentes ya han sido seleccionados. Los determiné a mi discreción con base en varios factores, como estilos de lucha, calificaciones y relaciones interpersonales. Aunque la mayoría de los equipos se forman en parejas, habrá 2 equipos de 3. Primero, Yaoyorozu y Todoroki son un equipo, sonrió el héroe desaliñado, levantando su bufanda y mirando a los 2 estudiantes con una mirada ardiente en su mirada, contra mí. Entonces tenemos a Midoriya, Bakugo y Kageyama como uno de los equipos de 3, y su oponente es, viniendo del cielo con una entrada dramática como siempre, el héroe número 1 aterrizó frente a los sorprendidos adolescentes. Estoy aquí. Para luchar. Nos enfrentamos a All Might, dijeron Midoriya y Bakugo, pero para Kageyama, esto fue solo una leve sorpresa. Chicos, tendrán que trabajar juntos si quieren ganar. Los 2 estudiantes de All Might se miraron nerviosos, y luego a Bakugo. Si solo estuvieran ellos 2, no habría problema, pero con Bakugo. Al verlos reaccionar, la sonrisa característica de All Might se ensanchó. Recordaba con claridad el motivo de la elección de Aizawa. En las salas de conferencias, el director Nezu convocó a todo el profesorado de la preparatoria UA para repasar el contenido del examen final y si debía mantenerse igual que en años anteriores. Uno de los principales argumentos de Snipe fue que los robots del examen de admisión eran demasiado fáciles de controlar para los concursantes. Algunos profesores coincidieron con este razonamiento, pero cuando Aizawa sugirió que los alumnos lucharan ellos mismos contra los profesores, surgió la incertidumbre. Sabían la considerable desventaja que tendrían, incluso en equipos de 2, y si los profesores eran demasiado indulgentes con ellos. Al final, sin embargo, el director decidió que la mejor manera de preparar a los alumnos para futuras dificultades era presionándolos para que se fortalecieran al máximo. Con el acuerdo de todos los profesores, Aizawa decidió empezar a repasar a los estudiantes y enumerar sus fortalezas y debilidades. Los 2 primeros fueron Todoroki y Yaoyorozu, quienes poseían habilidades notables, pero carecían de rapidez mental y delicadeza. El siguiente es Kageyama. Kageyama, todos los profesores sabían que, entre los estudiantes de la clase 1A, Shigeo Kageyama destacaba por encima de todos. Cemento soltó una risita. Ese chico ha demostrado ser una fuerza insuperable. Contuvo él solo al monstruo Nomu que solo All Might podía derrotar. Luego, arrasó en el festival deportivo con una facilidad asombrosa, demostrando su variedad de poderes y fuerza bruta, incluso recibiendo la fuerza de un misil sin pestañear. La única razón por la que perdió fue porque decidió rendirse por alguna razón desconocida. Siendo sincero, incluso si nos lo tomáramos en serio, no creo que ninguno de nosotros pudiera derrotarlo, salvo All Might. Bueno, si cambiaras de pareja, podrías hacer que Kageyama se emparejara contra ti, Eraser, y podrías borrar su don, sugirió Midnight. Es una buena idea, pero creo que hay una mejor opción.
La cuestión era que Eraser podría haber elegido a Kageyama para enfrentarse a él, pero por suerte, sabía la verdad sobre él, así que comprendió que esa opción no solo sería inútil, sino que causaría muchos problemas. Lo he pensado detenidamente. Para este examen, creo que la mejor opción sería emparejar a Kageyama con Midoriya y Bakugo, y los tres lucharán contra All Might. ¿Un equipo de 3 hombres? Dijo Crescent Mick, ¿cuál es el problema al dividir el orden de esa manera? Como dijo Cementos, no creo que nadie más aquí pueda derrotar a Kageyama por sí solo, y All Might es el único con la fuerza para representar un verdadero desafío. Al mismo tiempo, emparejé a Bakugo y Midoriya basándome en sus relaciones, ya que sé que ambos tienen una historia difícil juntos. Este examen es una buena oportunidad para confrontar sus debilidades, por eso no quiero separarlos. También sé que, si bien la relación entre Kageyama y Midoriya es buena, no se puede decir lo mismo de Bakugo, así que este será otro desafío que Kageyama tendrá que afrontar. ¿Están todos de acuerdo? Los profesores se miraron entre sí, y todos se mostraron conformes con el razonamiento de Aizawa. Supongo que tiene sentido así, dijo Snipe. ¿Pero quiénes serán los otros 3? Preguntó 13. ¿Y si somos discapacitados, no te parece que tener a 3 estudiantes peleándose con nosotros podría ser un poco difícil, incluso para nosotros? Ya voy a eso. También he pensado en medidas para compensar el aumento de personal en el grupo. All Might sabía que este examen iba a ser serio. Sabía que, de todos, Kageyama era el que no podía tolerar, el que necesitaba un desafío más que cualquier otro estudiante. Y ahora, anunciaremos los equipos y los profesores con los que lucharán, en orden. El director enumeró los nombres de todos los estudiantes, así como del otro equipo de 3 hombres. Tokoyami, Asui y Hirou. Parecía que la pelea con All Might se había reservado para el final, probablemente debido a lo que estaba en juego. Para completar el examen, tendrán 30 minutos. Para ganar, su objetivo es esposar a su maestro, o pueden ganar si uno de ustedes logra escapar del escenario de combate. Esta vez, su examen será muy similar a una batalla real, dijo 13, así que, por extraño que parezca, por favor trátenos como villanos. Pero en los casos en que no estás a la altura, continuó Eraseread, sería más inteligente huir y buscar ayuda. Los 4 adolescentes que lucharon contra el asesino de héroes comprendían perfectamente lo que decía su tutor. Estaban decididos a no volver a cometer el mismo error. Así que luchamos para ganar, o corremos para ganar, dijo Izuku. Así es. Respondió All Might. Es una prueba de tu capacidad de decisión, pero con estas reglas, probablemente pienses que tu única opción real es huir. Por eso el curso de apoyo desarrolló estas pesas de alta densidad. El héroe sacó las pesas de su bolsillo y se las mostró a la clase. Estas pesas añadirán aproximadamente la mitad de nuestro peso corporal a nuestro físico. No es mucho, pero consumirán nuestra resistencia y te darán una ventaja. Ah, otra cosa que olvidé mencionar. Aizawa miró fijamente al Esper. Para equilibrar los equipos de 3, un miembro también tendrá que usar estas pesas, y esos miembros ya han sido elegidos. Los 2 que usarán esas pesas comprimidas son Kageyama y Yasui. En el caso de Kageyama y All Might, se tuvo en cuenta su superfuerza, por eso sus pesas serán mucho más pesadas que las de los demás profesores. All Might sacó unas pesas de su bolsillo y pudieron ver que eran más gruesas, mucho más grandes que las que acababan de poner los demás profesores. Tendrán que tener cuidado al sujetarlas, dijo All Might. Créanme, pesan más de lo que imaginan. El héroe puso las pesas en las manos de Shigeo, pero el adolescente estaba tan abrumado por el peso que casi las deja caer. Las evitó en el último segundo usando su telequinesis, pero todos se quedaron desconcertados por lo mucho que debían pesar. All Might entonces les entregó unas pesas normales al otro equipo de 3. Con las explicaciones ya hechas, comenzamos. Los equipos realizarán el examen práctico en el orden indicado. Sato, Kirishima, les toca. Los estudiantes que esperan, pueden elegir entre ver los exámenes o planificar una estrategia en equipo. Eso es todo. Los profesores entraron al edificio, mientras los demás estudiantes conversaban entre ellos, preparándose para sus próximas batallas. Pero antes de que ninguno pudiera decir palabra, Katsuki se marchó furioso. Bueno, los 2 deberíamos al menos hablar sobre alguna estrategia básica, incluso si Kacchan no escucha, dijo Izuku. Bien. Midoriya y Kageyama entraron al edificio y entraron en una de las salas de espera vacías.
Mientras caminaban, Izuku reflexionaba sobre su asignación en el equipo. No era que estuviera especialmente molesto por su asignación con Shigeo. Después de todo, eran grandes amigos, se conocían muy bien y, a decir verdad, definitivamente necesitarían su poder para aprobar. Pero aún así, una pequeña parte de él se sentía decepcionado por no poder demostrar su valía. Cualquier cosa que hiciera durante el examen, Kageyama probablemente podría hacerlo mejor. Pero el adolescente apartó esos pensamientos de su mente. Ahora no era momento de pensar en nimiedades como esa. Tenían asuntos mucho más importantes que atender. Después de entrar a una de las salas de espera, ambos tomaron asiento junto a una pizarra. Los tres tenemos un gran reto por delante, y por ahora, depende de nosotros dos decidir cómo afrontarlo, empezó el fan. Sé lo que All Might puede hacer, y sé que es increíblemente fuerte. Normalmente, consideraría huir como la única opción, pero contigo en el equipo, quizá tengamos muy pocas posibilidades de ponerle las esposas. Eres el único de nosotros que puede siquiera compararse con él. ¿Qué opinas? El Esper se recostó en su silla. No será una batalla fácil, ni siquiera para mí. En todos nuestros combates de entrenamiento, no he podido vencerlo ni siquiera. Vaya. ¿Combates de entrenamiento? Interrumpió Izuku a su amigo cuando le presentaron algo que desconocía. ¿Quieres decir que has estado entrenando solo con All Might? Quería aprender a mejorar mis habilidades de combate cuerpo a cuerpo, así que All Might me ha estado entrenando estas últimas semanas, desde nuestra batalla contra Stein. ¿Cómo es que no me lo dijeron? Bueno, esta es un área en la que necesito trabajar, pero ambos pensamos que no practicaste porque eres muy bueno peleando. Bueno, se me da bien, pero tampoco es que no quisiera mejorar. El Esper podía oír la voz cada vez más alta de su amigo y se daba cuenta de que esto le molestaba, aunque no entendía bien por qué le daba tanta importancia. No lo veía en los ojos de Izuku. All Might le daba a Shigeo un trato especial, prestándole más atención a su entrenamiento y desarrollo que a Midoriya porque veía más potencial en el Esper. Si realmente lo deseas, por supuesto que puedes participar en nuestros combates de entrenamiento. El adolescente de ojos verdes negó con la cabeza. De nuevo, no tenía tiempo para darle vueltas a esos pensamientos. Ya lo haría más tarde. Ahora mismo, tenía que averiguar qué posibilidades tenían de vencer a All Might. Bien, entonces, básicamente estás diciendo que no has tenido ninguna oportunidad contra él en los combates de entrenamiento. Bueno, solo hemos estado usando los puños, así que no me ha dejado usar mis otros poderes. Creo que, al menos, podría distraerlo y darles tiempo para ir a la puerta. El estudiante de pelo verde se puso la mano bajo la barbilla. Eso podría funcionar. El único problema sería conseguir que Kacchan acceda. No está de humor para hablar ahora mismo, y ni siquiera estoy seguro de dónde está ahora mismo. No hay mucho más de qué hablar sin Kacchan aquí, así que propongo que veamos cómo les va a nuestros compañeros en los exámenes. Será genial verlos en acción. Él asintió, y los dos amigos recorrieron el edificio hasta llegar a la oscura sala de vigilancia, con monitores enormes que mostraban cada una de las diferentes arenas en las que competirían los estudiantes. Sentada en su silla, observando todos los monitores, estaba Recover Eagle, pues sabía que las peleas de hoy inevitablemente resultarían en lesiones, así que necesitaba estar lista para reaccionar lo antes posible. La única otra persona en la sala era su amigo íntimo, Ochako. Hola, chicos. ¿Ustedes también están viendo? Sí. Ya hablamos de lo que queremos hacer, pero sin Kacchan para repasar la estrategia, no podemos hacer mucho. Además, no es que tengamos muchas oportunidades de ver a estudiantes en combate con profesores, ¿verdad? Ya lo veo, y mi compañero, una cómica marca de sudor le rodó por la cara. Está un poco preocupado ahora mismo. Una marca de sudor similar le cayó a Izuku mientras inclinaba la cabeza cómicamente. El primer partido ya empezó, dijo Kageyama, señalando la pantalla. Sato y Kirishima acaban de toparse con el señor Cementos. Parece que van a intentar capturarlo. Los espectadores vieron a sus dos compañeros activar sus dones y arremeter contra su oponente. Cementos apoyó las manos en el suelo y lanzó oleadas de cemento. Los dos adolescentes lograron abrirse paso fácilmente a través de las paredes de cemento, y tanto Uraraka como Kageyama confiaban en las habilidades de sus compañeros. Vamos, chicos, ya lo tienen. Dijo Uraraka. Así no van a ganar. Shigeo y Ochako se giraron y vieron que, a diferencia de ellos, la expresión de su amigo era solemne y seria.
Sus dones son geniales, sí, pero tienen un límite de tiempo para usarlos. Aunque no creo que el señor Cementos tenga un límite así. Cada segundo que pasa, esos dos están en mayor desventaja. No es de extrañar que los hayan emparejado así. Nos hacen luchar contra profesores contra los que, naturalmente, nos costará mucho. Si queremos ganar, tendremos que reconocer nuestras debilidades y superarlas. Exactamente, señaló Recover Eagle, así que antes de que llegue el momento de tomar tu examen final, debes pensar detenidamente en la compatibilidad del profesor con el que estás compitiendo. Lamentablemente para los dos estudiantes, la batalla terminó antes de siquiera empezar. Como Izuku había notado, sus dones finalmente cedieron, lo que permitió a Cementos rodearlos con cemento y dejarlos inconscientes. Ochako Jade hoy se tapó la boca con la mano, desconcertada por la facilidad con la que Cementos los despachó a ambos. ¿Fue tan unilateral?, exclamó. Sus peculiaridades fueron demasiado ineficaces contra las suyas. Los labios de Izuku temblaron momentáneamente. Este examen iba a ser mucho más difícil de lo que había previsto. Además, se enfrentaban a Olmig, el héroe número 1. Claro, contaban con la ayuda de Kageyama, pero ni siquiera eso les garantizaba la victoria. Miren, ahí están Tsu, Tokoyami y Hirou. El Esper señaló una de las pantallas y vio a los tres estudiantes en el centro de un enorme edificio de varios pisos con la puerta justo enfrente. Mob sentía un gran cariño por los tres compañeros, pues habían forjado una buena relación con cada uno durante su tiempo en la preparatoria UA, y esperaba que aprobaran el examen. Pueden hacerlo, ¿verdad, mi gorilla? No puedo asegurarlo, el fanático peliverde volvió a apoyar la barbilla bajo los dedos. Tienen un hombre extra en su equipo, así que eso definitivamente les da ventaja. Aún así, me pregunto cómo elegirán luchar contra el señor Ectoplasma. Después de todo, él también tiene un don bastante bueno. El maestro apareció frente a los estudiantes y sus clones los rodearon por completo. Ectoplasma los atacó, pero antes de que pudieran hacer nada, Tokoyami invocó a Sombra Oscura, agarrando a Tsu y lanzándola por los aires. La chica con forma de rana los siguió y envolvió con su lengua a Tokoyami y Hirou, elevándolos al siguiente piso, permitiéndoles escapar de los clones. Un plan de escape increíble, dijo Izuku. ¡Qué buena comunicación! La enfermera de la escuela entró desde la habitación contigua tras haber curado a Sato y Kirishima. Están hablando. Aunque no parezca mucho, es muy importante. Los verdaderos héroes necesitan poder comunicarse con cualquiera. El fanático de ojos verdes tenía algunas preguntas para la enfermera, inseguro de algo en la composición del equipo. Estábamos hablando de estos exámenes finales y de cómo cada estudiante debía afrontar sus debilidades, pero ¿en qué tienen que trabajar estos tres? Es decir, no veo cómo el don del señor Ectoplasma les hace mala suerte. Ah. Bueno, no es bueno, al menos para Tokoyami y Hirou. Los tres adolescentes arquearon las cejas, confundidos. Ya verán. En el monitor, los estudiantes vieron aparecer más clones de Ectoplasma frente a los tres adolescentes. Tokoyami seguía usando Sombra Oscura para golpearlos, mientras que Hirou se concentraba en usar sus ondas sónicas para repeler a los clones que se acercaban. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los clones seguían atacando a los adolescentes, y a Hirou le costaba mantener el uso continuo de sus ondas sónicas, mientras que a Tokoyami le costaba seguirles el ritmo. Finalmente, algunos clones lograron superar a Tokoyami, mientras que otro clon saltó desde un costado e intentó golpear a Hirou. Pero antes de que ninguno de los clones pudiera atacar, Tsu intervino, lanzó a uno con la lengua y pateó al otro con la pierna. A continuación, saltó en el aire y repitió el mismo movimiento, lanzándolos al piso superior. Tokoyami es rápido y ataca a distancia, mientras que Hirou puede usar ataques a gran escala que infligen un gran daño. Sin embargo, desde otra perspectiva, ambos son débiles en el combate cuerpo a cuerpo. Es un buen punto, y el señor Ectoplasma puede hacer que sus clones aparezcan en cualquier lugar. Por otro lado, está Asui, una estudiante estelar sin debilidades evidentes. Puede brindar apoyo a sus aliados, aunque también es importante en otro sentido. Su capacidad para pensar con serenidad y brindar apoyo emocional es clave para su aprobación. ¿Apoyo emocional, eh? Recordó Midoriya cuando estuvo con él durante el incidente de la USG. Durante todo el incidente, no se había asustado y logró controlarse, algo vital para que pudieran derrotar a los villanos ese día. Los tres estudiantes entraron en otro pasillo y encontraron un ejército de clones esperándolos.
Hiro intentó eliminarlos a todos con las ondas sonoras de su don, lo que les permitió avanzar un poco, aunque su número parecía infinito y muchos clones comenzaron a atacar desde puntos ciegos. Tsu hizo todo lo posible por apoyar a sus compañeros, saltando por el pasillo y asestando potentes golpes que lograron dispersar a los clones, pero se hizo evidente que algo andaba mal con ella. Tanto los espectadores como los combatientes notaron que sus movimientos se volvían más lentos y que parecía más agotada. Deben ser las pesas que lleva, dijo Midoriya. No puede seguir el ritmo por mucho más tiempo, y parece que esas repetidas ondas de sonido también están empezando a afectar a Hiro. Entonces, ¿cuál es su siguiente movimiento? El héroe creó repentinamente un clon enorme que se elevaba a varios pisos, lo suficientemente alto como para que sus ojos se posaran en los tres estudiantes. Los adolescentes, atónitos, no pudieron reaccionar cuando el clon les dio un mordisco gigante, inmovilizando sus extremidades e impidiéndoles contraatacar. Hiro intentó usar las entradas de sus auriculares, que estaban atrapadas en el clon, para crear una onda sonora que los liberara, pero desafortunadamente su ataque no fue lo suficientemente fuerte como para disipar al clon. Tokoyami, incapaz de encontrar mejores opciones, hizo que Dark Shadow pasara a la ofensiva y atacara a Ectoplasma. Pero la fuerza y las habilidades de combate del héroe profesional eran demasiado para Dark Shadow, y rápidamente se hizo evidente que el constructo oscuro no podría ganar una pelea contra un héroe profesional de verdad como este. Aunque la situación pudiera parecer desesperada, la chica con aspecto de rana tenía un as bajo la manga que involucraba una de sus cualidades, aunque no era un espectáculo agradable. Tokoyami invocó a Sombra Oscura de vuelta a su cuerpo y le arrebató algo de la mano a Tsu. La criatura cargó hacia adelante con un fuerte golpe de derecha, que el maestro respondió con una patada derecha. Aunque Ectoplasma logró ganar el enfrentamiento, el héroe pronto se dio cuenta de que todo formaba parte de un plan. Acercarse y esposarle la pierna. Antes de ser atacado por el clon gigante de Ectoplasma, Tsu le arrebató las esposas a Tokoyami, las ingirió y las arrojó de vuelta para que Sombra Oscura pudiera acercarse y sujetarlo. Lo lograron. Se regocijó el Esper. Esos tres lo lograron. Forman un gran equipo. Añadió Izuku. Aunque la primera ronda tuvo un comienzo difícil para los estudiantes, la siguiente fue una victoria contundente para los miembros de la clase 1A. Solo podían esperar que todo siguiera así de bien. Sentada sola en la sala de espera, Momo Yaoyorozu anticipaba su combate contra el señor Aizawa. Debía admitir que, al saber quién sería su oponente para el examen final, se puso nerviosa. Ella y Todoroki se enfrentarían a su tutor, un experimentado luchador cuerpo a cuerpo con la capacidad de neutralizar sus peculiaridades. Al principio, la asaltaron las dudas, recordando su fracaso en el festival deportivo y su incapacidad para destacar. Pero en cuanto estas dudas se apoderaron de su mente, las palabras de la noche anterior la despejaron. Te elegí para mi equipo en la batalla de caballería porque sabía que si algo salía mal o alguna peculiaridad me sorprendía, pensarías en el plan y el objeto adecuados para contrarrestarlo. Yaoyorozu, eres una de las personas más increíbles que he conocido. No lo dudes. Su amigo había depositado su confianza en sus habilidades. Creía que tenía algo especial, algo que podría demostrar que podía convertirse en una heroína increíble. Dependía de ella asegurarse de que esas palabras tuvieran peso. Necesitaba tener la misma confianza en sí misma que Kageyama tenía en ella. Yaoyorozu sabía que podía idear el plan adecuado para contrarrestar a su maestra, y ya tenía todos los detalles planeados en su mente. Tras enterarse de que el segundo partido había terminado con la victoria de sus compañeros, la joven adolescente supo que finalmente era su turno de enfrentarse a su próxima prueba. Momo se dirigió a la zona de exámenes prácticos, una ciudad donde los edificios no superaban los 3 pisos. Todoroki, que ya había llegado antes que ella, se detuvo en la puerta principal. Para cuando ambos llegaron, la tercera ronda se declaró oficialmente terminada, y los estudiantes habían logrado aprobar. Al enterarse de la noticia, Todoroki no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Parece que Ida lo logró, dijo. Ya me lo esperaba. Ahora que el equipo estaba reunido, los dos estudiantes decidieron entrar al área de exámenes prácticos. Bueno, ahora nos toca a nosotros. No debemos perder el tiempo, sobre todo cuando nuestro oponente es el señor Aizawa. Como si fuera una señal, sonó la bocina y el sistema automático anunció que el cuarto combate había comenzado oficialmente. Con eso, ambos comenzaron a correr por la calle.
Momo estaba a punto de abrir la boca para intentar explicar el plan, pero antes de que pudiera, Shoto la interrumpió. Tenía habilidad y confianza en sí mismo, por lo que ya había ideado un plan y decidió decirle a su compañero cómo creía que debían proceder. Sé que nuestro enemigo es duro, pero tengo un plan para los dos. Quiero que sigan fabricando objetos pequeños. Si dejan de fabricarlos, significa que el señor Aizawa está cerca. Nuestro éxito dependerá de quién encuentre primero al otro. En cuanto lo localice, lo atraeré hacia mí, y entonces podrán correr a la puerta de escape y ganar esta misión. ¿Entendido? En realidad, ambos se detuvieron en medio de un callejón, y Shoto giró la cabeza para ver a qué se oponía su compañero. Por una fracción de segundo, Yaoyorozu dudó, pero recuperó la compostura y la determinación. Tenía que ser directa con su mensaje. Aunque tu plan no es malo en absoluto, creo que es demasiado arriesgado y no aprovecha las debilidades del don del señor Aizawa. Antes de empezar, ideé un plan propio que nos permitiría aprovechar al máximo todas las desventajas de su don y, al mismo tiempo, los nuestros. ¿Me escuchas? El adolescente pelirrojo y blanco se sintió un poco desconcertado por su objeción a su plan, pero no tuvo reparos en aceptar cualquier consejo si Yaoyorozu tenía algo más en mente. Después de todo, eran compañeros de equipo. ¿Qué haremos? Bien, aquí están los detalles. Momo comenzó su explicación y detalló los roles que cada uno desempeñaría en su intento por derrotar al señor Aizawa. Shoto permaneció de pie pacientemente y asintió mientras ella hablaba. Al terminar, el estudiante con doble gon se cruzó de brazos y asintió brevemente. Tenías razón. Tu plan es mucho más sólido que el mío. Lo haremos. El adolescente le dedicó una sonrisa respetuosa a su compañera, que ella correspondió con gusto. Gracias, aunque tu idea de cómo detectar al señor Aizawa fue muy buena. Yo iré primero y los dos nos dirigiremos a la puerta de salida. Seguro que nos lo encontramos por el camino. Con un plan de juego ya definido, Shoto y Momo salieron disparados del callejón y continuaron su camino por la calle opuesta de la arena. En la sala de monitoreo, los tres amigos esperaban con ansias ver cómo sus compañeros tratarían a su tutor, pero conociéndolos, estaban seguros de que sería algo muy ingenioso. «Puedes ganar esto, Yaoyorozu», murmuró Kageyama en voz baja. La atractiva joven usó su don para crear las muñecas que había dedicado su juventud a dominar, aunque guardaba 6 de ellas en su cinturón. Mientras corrían, se aseguraban de no perder de vista las azoteas de los edificios como medida adicional. Todo parecía irles bien, y ya habían recorrido más de 3/4 partes del camino hasta la puerta gracias a haber recorrido los callejones de antemano, pero pronto la cosa se aceleraría. Yaoyorozu, dejaste de hacer las muñecas. Ya está aquí. Los dos adolescentes abrieron sus posiciones y se prepararon, con la mirada aún más fija en el entorno. En solo 2 segundos, divisaron a su maestro encaramado en una casa de 3 pisos, unos edificios más adelante. Allí. Al ser descubierto, Eraseread hizo su movimiento y saltó al edificio de al lado mientras lanzaba su bufanda a sus oponentes. Pero antes de que su bufanda pudiera acercarse, Yaoyorozu lanzó las muñecas que llevaba en su cinturón hacia el señor Aizawa. El héroe se preguntó qué era exactamente lo que había lanzado, pero al verlos, cerró los ojos. Había repetido su prueba de combate con Mob y había lanzado granadas cegadoras que cegaron y aturdieron momentáneamente al héroe borrador. Ahora, Todoroki. Ambos dieron un gran salto hacia atrás para darle a Shoto un poco más de espacio para usar su movimiento de hielo más potente, el mismo que había usado tantas veces durante el festival deportivo. Desafortunadamente para el señor Aizawa, las granadas cegadoras lo cegaron y solo pudo oír el sonido de la enorme ola de hielo que se dirigía hacia él. Actuó por instinto y saltó hacia atrás, pero sin ninguna dirección clara, simplemente se estrelló contra una pared y cayó desde varios pisos, impactando de cabeza contra un cubo de basura metálico vacío. Al otro lado del muro de hielo, los dos estudiantes oyeron el fuerte ruido metálico. Debió de haber perdido el equilibrio con nuestros ataques combinados. Eso nos dará aún más tiempo para prepararnos, pero aún así tienen que darse prisa en hacer la bufanda y lo demás. Cierto. Yaoyorozu expuso su pecho y se hizo una bufanda larga que parecía casi idéntica a la del señor Aizawa, mientras su compañero de equipo miraba hacia otro lado con un leve rubor en las mejillas. Al otro lado del muro de hielo, Eraseread se frotó la cabeza y gimió de dolor. Se frotó los ojos mientras veía claramente su entorno.
Tardó entre 15 y 20 segundos en recuperarse, pero cuando lo hizo, saltó de nuevo a la azotea de un edificio para observar la situación. Frente a él estaba la enorme ola de hielo que había visto usar a su estudiante muchas veces. Se aprovecharon de su oponente y me dieron donde más me duele. El maestro no pudo evitar sentirse impresionado por su audaz primer movimiento. Su primera reacción fue intentar de inmediato rodear el muro de hielo por el camino largo y sorprenderlos, pero reconsideró esta opción cuando miró hacia atrás y vio la puerta de escape no muy lejos. Como la puerta de escape está detrás de mí, será mejor que los observe desde aquí que intentar perseguirlos y posiblemente dejar que se escapen por la puerta. Eraserhead sonrió con suficiencia. Veamos qué me tienen preparado, chicos. La espera para su siguiente movimiento fue mucho más corta de lo que Aizawa había previsto. A la derecha, sus ojos se posaron en sus dos estudiantes con capas negras mientras se dirigían a la puerta de escape. ¿Disfraces, eh? No puedo usar mi don si no los veo, pero esto también los deja en desventaja. El héroe saltó hacia adelante y preparó su tela para sujetarlos por los hombros. Sin embargo, al levantar las capas, vio que las mitades superiores eran simplemente maniquíes. Oculto debajo, Momo estaba agachado junto a una catapulta cargada con una bufanda que parecía la suya. ¿Una catapulta? Allá vamos. Yaoyorozu bajó la palanca, activando la catapulta y lanzando la bufanda por los aires, donde rodeó al señor Aizawa. El profesor vio que era una distracción, pero no entendía para qué servía. Todoroki, dispara tus llamas, ahora. Desde debajo de la otra capa, el compañero de Momo hizo lo que le dijo y lanzó una ola de fuego, pero no iba dirigida al señor Aizawa. ¿Pero por qué no? No creo que tengamos ninguna posibilidad de ganarte en una pelea a cuerpo, pero no importa. El cuerpo del profesor se tensó al ver que la bufanda se endurecía y cambiaba de forma de repente. Dime algo. ¿Has oído hablar de la aleación de nitinol? Al calentarse, recupera su forma original al instante. Es un metal con memoria de 10. La bufanda envolvió de repente al señor Aizawa, sacándolo de la pelea. Los dos adolescentes se tomaron un momento para asimilar la situación, sin saber si realmente había terminado, pero al ver que su profesor no oponía resistencia, se acercaron y le pusieron las esposas. Todo salió según tu plan, Yaoyorozu. No puedo creer que funcionara tan bien, pero de alguna manera, lo logramos. Buen trabajo, los dos. Aunque duro cuando era necesario, el señor Aizawa también sabía cuándo felicitar cuando correspondía. Observando lo poco que podía en clase y su comportamiento en el festival deportivo, el tutor tenía la impresión de que Momo había perdido la confianza en sí misma y en sus instintos, pero parecía que se había equivocado, o que algo la había ayudado a recuperarla. Ideaste un plan que se aprovechó de mis debilidades y se centró en tus fortalezas. Solo así me vencieron tan rápido. Momo dejó escapar un suave jadeo, sus labios se dirigieron a su boca cuando fue tomada por sorpresa por una extraña palabra de elogio de su maestra. ¿Sabes? Nunca te lo dije, Yaoyorozu, pero durante la elección de presidente de nuestra clase, uno de los votos que recibiste fue mío. Soltó una exclamación aún más profunda al girar la cabeza para mirar a Shoto. Creía que demostraste el criterio y las habilidades que te hacían más apto para ser representante de la clase, y la victoria que nos conseguiste hoy demuestra que tenía razón al confiar en ti. La joven adolescente recibía elogios de izquierda a derecha, recibiendo tanto crédito de sus superiores y compañeros. Ser reconocida así, superar este desafío y demostrar que era alguien capaz de cuidarse sola y demostrar que podía ser una heroína increíble, se sentía genial. Sus ojos comenzaron a brillar momentáneamente, aunque a diferencia de la noche anterior, logró controlar sus emociones y le dedicó a su compañera una sonrisa temblorosa pero sincera. Gracias. Tus palabras me llenan de humildad. Izuku, Ochako y Shigeo rebosaban positividad y alegría al ver que sus amigos habían logrado capturar a su oponente con tanta eficacia. Los ojos de Shigeo brillaban con esa luminosidad y optimismo que era raro encontrar en su expresión habitualmente aburrida. Lo lograste, Yaoyorozu. Lo lograste. Tal como el Esper sabía, su amiga había usado su inteligencia de maneras que él jamás podría y había ganado la batalla no con fuerza bruta, sino con ingenio. Estaba deseando felicitarla, ni tampoco ver cómo le iría al resto de su clase. Después de la cuarta ronda, Ochako fue la siguiente, y se despidió de ellos mientras le deseaban suerte en su examen. Poco después de irse, Tsu entró, y los dos compañeros de clase la felicitaron por su victoria antes de ver la siguiente pelea juntos.
La batalla tuvo un comienzo difícil para Ochako y Yuga. 13 usó su don para crear un gran efecto de succión del que ninguno de los dos pudo escapar. Observaron con preocupación cómo sus compañeros de clase parecían estar cerca de la derrota, pero por alguna razón, mientras los dos hablaban, Ochako soltó el poste al que se agarraba. Esto le permitió acercarse y usar un movimiento de arte marcial para inmovilizarla. Yuga se lanzó hacia adelante con su láser naval y le inmovilizó el otro brazo, lo que permitió a Ochako colocar las esposas y obtener su victoria. Izuku expresó abiertamente su admiración por lo que creía que era el plan de Ochako para acercarse, aunque Tsu protestó y expresó su opinión de que algo que Yuga dijo la sobresaltó y la hizo perder la concentración. Antes de que los tres pudieran preguntarse de qué estaban hablando, el representante y el vicerepresentante de la clase 1 entraron en la sala de monitores para observar el resto de los exámenes. Yao Yorozu. El Esper fue el primero en dirigirse a ellos y dio unos pasos al frente. Felicidades, estuviste increíble. Te dije que no había razón para dudar de ti mismo. Las palabras halagadoras de Shigeo provocaron un ligero rubor, y ella se quedó mirando la pared un segundo antes de devolverle la mirada a su amiga. Bueno, no habría tenido la confianza para confiar en mis instintos si no fuera por tu apoyo. El Esper sonrió radiante antes de mirar a su amigo con gafas. Y tú también, Ida. Lo hiciste genial. Totalmente. Exclamó Midoriya con su habitual optimismo efervescente. Felicidades a ambos por aprobar. Los dos miraron fijamente a Midoriya y Kageyama antes de sonreír y asentir. Agradezco su entusiasmo. Bueno, ahora que Ochako ganó, veamos qué equipo sale al campo. El grupo de estudiantes se mantuvo unido y observó el desarrollo de los encuentros. El siguiente, Asido y Kaminari contra el director Nezu, terminó tristemente en fracaso, superados por la genial inteligencia del director y su aprovechamiento del terreno. Tras el encuentro, Ochako se unió a ellos, pero cuando Tsu le preguntó qué le había dicho Yuga durante el encuentro, su rostro se puso rojo como un tomate y retrocedió de inmediato, agitando las manos y negando cualquier cosa. Los estudiantes se preguntaban qué la estaba llevando a actuar de forma tan extraña, pero tuvieron poco tiempo para reflexionar, ya que comenzó el siguiente encuentro entre Shoji y Agakure contra Snipe. Gracias a su sigilo y una falsa admisión de rendición, los dos estudiantes lograron darle la vuelta a la situación contra Snipe y lograron la victoria. Con solo 2 encuentros restantes, Shigeo e Izuku no tardaron en ser los siguientes, y Ochako lo notó. Oigan, ustedes dos, ¿no deberían dirigirse al área de exámenes? Bueno, probablemente, el estudiante de pelo verde intercambió miradas con su compañero antes de volver a mirar a Ochako. Pero quiero asegurarme de ver a todos pelear. Es muy interesante ver cómo cada equipo usa sus dones, pero también siento que me hago más fuerte viéndolos. Todos nuestros compañeros son increíbles, y cada uno de ellos representa lo que significa ser un estudiante de la UA. Así que, Kageyama, ¿te parece bien que nos quedemos un rato más? Claro. También quiero ver cómo ganan nuestros amigos. Así que veamos cómo les va a Mineta y Zero. Creo que han tenido mejores días. La chica con aspecto de rana señaló la pantalla, y los dos compañeros sintieron el sudor correr por sus mejillas al ver a Mineta huir con lágrimas en los ojos. Supongo que se podría decir que nuestra clase representa, en gran parte, lo que significa ser un estudiante de la UA, murmuró Yao Yorozu, pues su reputación con las chicas aún no era muy favorable. Como si no pudiera ser más extraño o impactante, todos los estudiantes vieron a Mineta llorando sangre de verdad. Aunque se había esforzado por superarse y había mejorado desde que Shigeo le abrió los ojos, aún le quedaba mucho camino por recorrer en cuanto a valentía, y aún le encantaría estar en el regazo de una mujer hermosa. Shigeo e Izuku fruncieron el ceño, sabiendo que su amigo se había esforzado tanto para ir al campamento de entrenamiento. Aunque los espectadores no esperaban mucho de Mineta tras verlo huir, se sorprendieron gratamente al verlo entrar en acción. Tras un momento inicial de duda y miedo, Mineta recordó las acciones de Midoriya y Kageyama, lo bien que se habían portado en momentos de peligro y cómo se comportaron como verdaderos héroes. Si quería ser un héroe tan genial como ellos, tenía que superar esto. Usando parte de la cinta de Zero para cubrir su boca, Mineta corrió hacia adelante, usando uno de sus movimientos especiales para sujetar el látigo de Midnight al suelo y atraparla, evitando que detuviera a Mineta mientras corría hacia la puerta. La atrapó lejos de la puerta. Sudon no podrá alcanzarlo. Al ver que el combate estaba a punto de terminar, el Esper supo que era hora de irse.
Mob le tocó el hombro a su amigo y, sin decir nada, ambos salieron corriendo de la sala de monitores. Mientras corrían, Mob usó su telequinesis para levantar las 4 pesas en lugar de tener que cargarlas él mismo. Mineta hizo un gran trabajo, ¿no? Comentó Mob. Sin duda. Yo también me esforzaré por ser un héroe, para no decepcionar a nuestra clase. Mientras ambos corrían, Izuku mencionó algo que se le había ocurrido. Kageyama, ¿crees que podrías usar tus poderes psíquicos para mantener a All Might paralizado? No. Con su fuerza, sería fácil que se liberara en un abrir y cerrar de ojos. Luchar contra él yo mismo mientras ustedes dos escapan es probablemente la mejor opción que tenemos. Supongo que es cierto. Vieron a Bakugo de pie en la puerta principal con las esposas colgando del cinturón. El explosivo adolescente miró hacia atrás y les dirigió a sus dos compañeros una mirada fría que les provocó escalofríos, antes de volver la cabeza, negándose siquiera a reconocerlos. Deberías ponerte esas pesas, Kageyama. Shigeo obedeció a su amigo, usando su telequinesis para colocarse las 4 pesas en las muñecas y los tobillos. Inmediatamente después de colocárselas, el Esper sintió como si un coche lo estuviera aplastando. Son mucho más pesados de lo que pensaba. No puedo moverme si no mantengo mi poder psíquico activo. Un aura azul claro brilló alrededor del cuerpo de Shigeo y se le erizó el pelo. ¿Aún podrás luchar? Si uso mi poder constantemente, no creo que sea tan malo. El Esper lanzó algunos puñetazos y patadas al aire para probar su capacidad de movimiento. Aunque era un poco pesado, no era suficiente para afectar seriamente sus habilidades. Equipo Kageyama, Midoriya y Bakugo. Examen práctico. La alarma sonó y las puertas se abrieron, dejando paso al héroe número 1 que esperaba al otro lado de la enorme ciudad. Al entrar, las puertas se cerraron de golpe, sin dejarles salida, aunque Bakugo no lo permitiría de otra manera. El adolescente rubio se puso furioso cuando su tutor anunció que trabajaría con las dos personas que no soportaba. Los odiaba a ambos, cada uno a su manera. Aunque Mob ya se había disculpado y se había comportado con cortesía, no fue suficiente para que Bakugo se deshiciera de los sentimientos de inferioridad y celos que sentía hacia el Esper. Por otro lado, Deku era un bicho molesto, un debilucho al que siempre había odiado y que, según él, nunca debería haber estado en esta escuela. Por eso ni siquiera se molestó en decirles una palabra y caminó por el camino principal en silencio. Pero sus compañeros no lo tolerarían. Escuchen, Kacchan, Kageyama y yo ya tenemos un plan. Como el villano contra el que luchamos es All Might, sabemos que el combate está descartado. Sería imposible vencerlo. El único que podría siquiera pensar en luchar contra él es Kageyama, por eso decidimos que él contendría a All Might mientras ambos corremos hacia la puerta de escape. Bakugo soltó un gruñido profundo y su rostro se retorció de ira. Ni hablar. Voy a correr como un debilucho patético y dejar que te lleves toda la gloria, corte de tazón. Ahora deja de seguirme. Irónicamente, en esta situación, Midoriya empatizó con Bakugo. No le gustaba la idea de dejarlo todo en manos de Kageyama, pero entendía que no había otra opción, sobre todo sabiendo cómo era All Might. Aunque Bakugo los ignoraba, Shigeo mantuvo la calma y optó por cambiar su forma habitual de hablarle. Bakugo, entiendo que no quieras huir, pero tienes que recordar todo lo que has visto de All Might. Recuerda lo que hizo durante el USG. Al menos puedo retrasarlo lo suficiente para que ambos lleguen a la puerta. Tiene razón. Vamos, Kacchan. Piénsalo. All Might seguramente nos esté esperando en la puerta principal. Ya he decidido lo que voy a hacer. Jugaré con él hasta que se acabe el tiempo y luego lo dejaré inconsciente de verdad. Los dos adolescentes fruncieron el ceño. No iban a llegar a nada con él ahora mismo. Sé que es difícil de admitir, pero ni siquiera con esas pesas, ninguno de los dos podría ganarle en una pelea. Esta declaración llevó a Bakugo al límite, y, impulsado por su frustración, arremetió contra Shigeo y lo golpeó en la cara. El golpe lo desconcentró, lo que le hizo perder sus poderes psíquicos y las pesas cayeron al suelo. Kageyama. Su amigo corrió al lado de Mob, pero el psíquico lo calmó y extendió la mano. Izuku le devolvió la mirada a Kacchan, aunque su intensidad quedó eclipsada por la vehemencia de Bakugo. No quiero oír ni una palabra más, idiota. ¿Crees que voy a escuchar a alguien como tú? ¿Alguien que se rinde y cede las victorias a sus oponentes, dejándolos en primer lugar? No soy nada de eso. Nunca desperdicie ninguna oportunidad de victoria. Ganaré esto yo solo, porque eso es ser un héroe, idiota.
El poder y la fuerza de esas palabras eran palpables, y ambos compañeros se quedaron atónitos. Esas palabras trajeron a Izuku de vuelta a cuando él y Kacchan eran niños, viendo la televisión y a All Might derrotar a los villanos. Desde niños, ambos amaban y admiraban a All Might, y para Kacchan, lo que hacía que All Might destacara por encima de todos era que, incluso contra todo pronóstico, siempre ganaba. Antes de que alguno de ellos pudiera darle una respuesta adecuada, una enorme ráfaga de aire entró desde la calle, rompiendo las ventanas y haciendo volar a los tres estudiantes. ¿A quién le importa si destruyo esta ciudad? La voz del héroe número 1 era profunda y feroz. Caminando entre la nube de polvo, los tres compañeros sintieron un escalofrío. Cuando se volvió All Might, tan intimidante. El héroe pisoteó el suelo, pero algo tan simple como eso bastó para disipar por completo el polvo que los rodeaba. Ahora soy un villano, héroes. Será mejor que me ataquen con todo. Shigeo sabía que era su momento de actuar. Su función era llevar a sus compañeros a la portería y que los tres pasaran. 67%. El joven Esper se abalanzó y asestó un potente derechazo, que All Might detuvo con su propio puño. La fuerza del impacto creó muchas más ondas de choque que lanzaron a los otros dos hacia atrás y abrieron un gran cráter en el suelo. ¡Qué jugada tan audaz, joven Kageyama! Pero veamos si el héroe realmente puede respaldar sus acciones. Mob hizo una mueca. Sinceramente, eso también le preocupaba. Lo que siguió fue un rápido intercambio de puños entre los dos luchadores. Al levantarse, los otros dos adolescentes se quedaron boquiabiertos ante lo que veían. Incluso con pesas, ambos luchaban a una velocidad que ninguno de los dos podía procesar. Los espectadores en la sala de monitoreo estaban igualmente desconcertados por la intensidad de la pelea, y todos recordaban que Kageyama ya estaba a un nivel cercano al del héroe número 1. Vamos, Kacchan. Esta es nuestra oportunidad. Tenemos que irnos ya. No me digas qué hacer. Katsuki apretó los dientes con furia y creó explosiones en sus manos. Maldita sea, All Might. No es tu único oponente. No te atrevas a ignorarme. Aunque el Esper hacía lo que podía, aún era demasiado inexperto en el combate cuerpo a cuerpo, e incluso ahora, la diferencia de habilidad entre él y All Might era bastante amplia. Por si fuera poco, el héroe número 1 seguía siendo más fuerte y rápido que Kageyama en su estado normal. Tras un breve intercambio de golpes que duró menos de 20 segundos, All Might soltó una risa burlona y golpeó a Shigeo contra el suelo, creando otra onda expansiva. El héroe entonces agarró al Esper por la cara, pero antes de que pudiera hacer otro movimiento, su ojo vio a Katsuki acercándose rápidamente. El adolescente se preparó para lanzar una explosión desde su mano, pero All Might hizo un truco turbio y usó el cuerpo de Mob para absorber la explosión. El héroe decidió colmar la herida y usar el cuerpo de Kageyama como arma, estrellándolo contra Bakugo y haciéndolo rodar por el suelo. Mob se recuperó, usando sus poderes psíquicos para empujar a All Might y liberarse de su control. Claramente, Mob necesitaba encontrar una forma diferente de encargarse de All Might, incluso si eso implicaba recurrir a medidas un poco extremas. El adolescente levantó la mano y procedió a aplastarlo entre dos edificios cercanos. 71%. Todos los que observaban quedaron boquiabiertos ante la forma en que Mob acababa de atacar, e incluso el Esper no pudo evitar fruncir el ceño. Las sesiones de entrenamiento con All Might le habían facilitado herir al héroe, y se había hecho una mejor idea de su resistencia, pero aún así, su bondadoso corazón se lo dificultaba. Segundos después, los dos edificios se estrellaron, y en el centro del impacto, All Might permaneció de pie con ambas manos extendidas y una sonrisa inconfundible. ¿Intentabas darme un abrazo? ¡Qué tierno! El Esper vio que All Might estaba listo para atacar y levantó una barrera, pero el héroe número 1 la atravesó fácilmente y le asestó un fuerte golpe directo a la cara. Antes de que pudiera terminar de volar 10 metros, All Might apareció detrás de él y le asestó una devastadora patada en la espalda, provocando un grito de dolor en el Esper. Mob intentó contraatacar con un revés, pero All Might le atrapó el puño con facilidad, girándolo y aprovechando la oportunidad para asestarle múltiples golpes en su cuerpo expuesto. Estos golpes eran de gran potencia, cada uno creando ondas de choque aún más potentes que hicieron temblar los edificios cercanos e hicieron temblar el cristal del suelo. Mientras lo golpeaban, Shigeo notó que algo era diferente. Aunque llevaba pesas, los golpes de All Might eran mucho más fuertes que cualquier otro que hubiera usado en sus anteriores combates de entrenamiento. Era como si realmente estuviera usando todo lo que tenía contra Mob.
Después de la descarga inicial de golpes, All Might arrojó a Shigeo al edificio y, con el brazo estirado hacia atrás, corrió hacia adelante y se preparó para usar el supermovimiento que había usado contra Shigeo en su último combate de entrenamiento, excepto que esta vez, acumuló incluso más poder que antes. Detroit Smash. El Esper no fue lo suficientemente rápido para defenderse de este ataque y sintió el puño del héroe clavándose en su pecho. La fuerza de este ataque fue enorme, mucho mayor que cualquier otro antes. Los edificios detrás de Mod fueron demolidos, los escombros volaron por todas partes y más ondas de choque resonaron por toda la ciudad. Kageyama. Gritó el fanático peliverde a su compañero. En la sala de monitoreo, Yao Yorozu se tapó la boca con las manos mientras gritaba de terror, mientras los demás estaban igualmente desconcertados por la crueldad que se desplegaba ante ellos. Entre ellos, otra persona se había unido, curiosa por ver cómo se desarrollaría una batalla de esta magnitud. Shoto Todoroki sentía curiosidad por saber cómo se desenvolvería Kageyama contra All Might después de haber visto su actuación en el festival deportivo, pero ahora mismo, estaba siendo dominado por completo. Nunca imaginé que vería a Kageyama siendo derrotado tan fácilmente, dijo Shoto. Pero claro, estamos hablando del símbolo de la paz. ¿Quién hubiera imaginado que el héroe número 1 podría actuar como un villano? Murmuró Tsu. En el campo de batalla, tras presenciar el devastador ataque, ambos adolescentes quedaron atónitos ante la fuerza bruta del héroe número 1. Tras haber visto pelear a Kageyama, aún les impactaba verlo derrotado con tanta facilidad, mientras que ellos apenas habían logrado aturdirlo. Bakugo fue el primero en reaccionar del impacto y, decidido como siempre, atacó al héroe mientras este estaba distraído. Incluso después de ver a All Might destrozar edificios como si nada, no había forma de que escapara. Aunque logró golpear a All Might esta vez, sus explosiones prácticamente no le hicieron efecto. Tus ráfagas rápidas son débiles, apenas un aguijón. All Might agarró a Bakugo por la cara y lo estrelló contra el suelo, pero tras observar el breve forcejeo con Shigeo, cualquiera podía darse cuenta de que el poder empleado no se comparaba en nada con el que había usado contra el Esper. Tras derribar a Bakugo, All Might decidió centrarse en el último luchador restante, quien estaba paralizado por la duda y el miedo. All Might apareció detrás de Izuku en un abrir y cerrar de ojos, desconcertando al joven adolescente. No creas que ya me he olvidado de ti, joven Midoriya. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Huirás y dejarás atrás a tus compañeros? Una oleada de terror lo invadió. El porte de All Might, su aura intimidante, de alguna manera, le recordaba al asesino de héroes. Izuku optó por una retirada apresurada, activó el One for All y saltó hacia atrás. Sin embargo, su táctica de retirada contrastaba marcadamente con la de Bakugo, quien había decidido saltar hacia adelante y volver a la ofensiva. Muévete. Los dos chocaron en el aire, con mentalidades opuestas y una falta de trabajo en equipo aún más evidente. Uno solo pensaba en la victoria, mientras que el otro solo pensaba en huir. Izuku no solo era un gran admirador de All Might y detestaba la idea de lastimar a su ídolo, sino que, tras ver cómo All Might maltrataba a Shigeo, supo que no podría hacerlo mejor. A por todas, héroes. Tengo un don especial para quien quiera escapar. All Might apenas les dio tiempo a recuperarse antes de atacar de nuevo, esta vez inmovilizando a Izuku con un trozo de valla. Antes de que Katsuki tuviera tiempo de incorporarse, All Might le asestó un puñetazo en el estómago. El adolescente vomitó al salir despedido por el suelo. Kak-chan, ¿estás bien? El joven adolescente observó cómo Katsuki intentaba levantarse. Era realmente asombroso. Incluso después de haber presenciado de primera mano el fenomenal poder de All Might, se negó a rendirse, impulsado por el deseo abrumador de alcanzar la victoria. Desde que lo conoció, eso era algo que Izuku siempre había admirado de él, y lo había inspirado a hacer lo mismo. Sé por qué estás tan enojado, joven Bakugo. All Might caminó hacia Katsuki, quien aún luchaba por ponerse de pie. Observó los restos de su Detroit Smash para ver si había alguna señal de movimiento. Hasta el momento, no veía nada, pero lo comprobaría cuando terminara con Bakugo. Le dolía mucho herir tanto a su estudiante, pero era su trabajo como villano. Es por la repentina mejora del joven Midoriya y el extraordinario poder de Kageyama. Pero recuerda las clasificaciones de cuando empezó el año. Es mucho más fácil subir de nivel cuando eres novato, y aunque Kageyama posea una fuerza increíble, eso no significa que tú tampoco la tengas. Pero estás desperdiciando tu potencial. ¿Entiendes lo que te digo?
Aún tienes mucho margen para hacerte más fuerte, chico, y no me refiero solo a tu don. Cállate, All Might. Katsuki no iba a aguantar nada. No estaba listo para que alguien lo sermoneara ahora mismo, ni siquiera si era All Might. Si soy tan patético como para aceptar la ayuda de un debilucho como Deku, prefiero perder esto. ¿Me oyes? Mientras el adolescente hacía su declaración, Kageyama salió de entre los escombros y regresó al campo de batalla justo a tiempo para oír a Bakugo decir que estaba listo para perder. Al escuchar su audaz declaración, el héroe levantó la mano para asestar el golpe final, accediendo a la petición del adolescente. Ya veo. Recuerda que eso fue lo que dijiste, héroe. All Might se preparó para atacar, pero en un giro inesperado, Izuku logró adelantarse, abalanzándose y asestando un poderoso puñetazo en la cara mientras la electricidad verde lo rodeaba. Ni se te ocurra decir que prefieres perder. Ganemos esto, Kacchan. Mientras el adolescente caía al suelo, Izuku se acercó y lo agarró. Mientras lo agarraba, sus ojos se posaron en Kageyama, atónito ante la audacia de su amigo. Vamos, Kageyama. Deku cargó a Kacchan y corrió hacia el callejón, con Shigeo siguiéndolo de cerca. Te tengo, Kacchan. Dijo. Bájame, cabrón. El adolescente le dio un fuerte codazo en la cabeza, derribando a Katsuki como él quería. Los dos se apoyaron en paredes opuestas mientras Shigeo permanecía en el centro del callejón. ¿Están bien, chicos? Sí, ¿y tú? Recibir uno de los movimientos especiales de All Might de frente debió haberte hecho mucho daño. No es nada grave. Izuku volvió a mirar a su explosivo rival. Escucha, Kacchan. Ahora mismo, no se me ocurre ninguna manera de vencerlo, e incluso con Kageyama, nos demostró que no puede mantenerlo ocupado lo suficiente como para que podamos escapar sin problemas. Pero antes de que te rindas, al menos podemos intentar usar mi poder. Eres tú porque nunca te rindes. El héroe más asombroso siempre gana. Esas son las palabras que has estado diciendo desde niños. ¿Cómo puedes rendirte ahora? El temperamento de Kacchan volvía a estallar, y su ira estalló de nuevo cuando gritó y disparó una explosión justo en la cara de Izuku. O al menos, eso pareció al principio, pero usó el poco autocontrol que le quedaba para disparar la explosión justo al lado de su cabeza. Escuchen, nerds inútiles, no voy a repetirme. La velocidad de All Might es descomunal, así que vayan donde vayan, no podrán evitarlo. Y con el corte tazón, con la forma en que los estrangula, incluso a máxima potencia, creo que está bastante claro que ustedes tampoco tendrían ninguna oportunidad. Solo un ataque a máxima potencia lo detiene. Ya lo aprendí con mis mini explosiones, así que lo que harán es usar mi guantelete y dispararle. Eso lo distraerá lo suficiente para que los tres huyamos y. No. Kacchan y Deku voltearon la cabeza al oír a Kageyama rechazar el plan. No vamos a huir. Le pondremos esas esposas a All Might. Los dos compañeros se miraron para asegurarse de haber oído lo mismo. ¿De verdad Kageyama estaba sugiriendo que se quedaran a pelear? Él, precisamente. Kageyama, ¿qué estás a? La frase de Izuku se vio interrumpida cuando vio a Kageyama toser sangre y caer de rodillas. ¡Guau! El adolescente corrió hacia su amigo e intentó ayudarlo a levantarse. Estás herido. Los ataques de All Might te hicieron demasiado daño. Estás loco si crees que puedes volver a enfrentarlo. Además, todavía llevas esas pesas, así que tu resistencia no te durará mucho más. Ahora que Izuku lo pensaba, mientras hablaban, Shigeo tenía la mano sobre el pecho. A decir verdad, mientras hablaban, Mob sentía un profundo dolor. Como su amigo sospechaba, el Detroit Smash de All Might le había causado un daño considerable. De hecho, estaba bastante seguro de que se había roto las costillas. Pero aún así, eso no significaba que estuviera fuera de combate. Deku tiene razón, corte de tazón. Intentar capturar a All Might es una causa perdida. El Esper negó con la cabeza. No lo creo. Shigeo bajó la mirada, empezando a reflexionar sobre todo lo que acababa de oír. Perder no es divertido. No se siente nada bien ver cómo te ganan, sobre todo cuando te has esforzado al máximo para llegar a la cima. Los recuerdos de Shigeo se remontaban a su maratón escolar, cuando pasó más de una semana entrenando con el club de mejora corporal, esforzándose al máximo para ganar, o al menos quedar entre los 10 primeros, pero no cumplió con sus expectativas y se desmayó durante el maratón. Fue una experiencia desafortunada y muy triste para él. Volvió a mirar a Bakugo. Se dio cuenta de que debía de ser la misma frustración y decepción que había experimentado desde que llegó a la preparatoria UA.
Primero, perdió contra Midoriya en la prueba de batalla. Luego, Mob lo derrotó sin esfuerzo después de esa batalla cuando perdió el control, y finalmente en el festival deportivo, cuando su último ataque falló y salió volando del ring. Bakugo, te has esforzado al máximo para ser el mejor desde que entraste a la preparatoria UA, y es hora de que yo haga lo mismo. No dejaré que el festival deportivo se repita. Esta vez, llegaré hasta el final y seguiré luchando. Escuchen, aunque esté herido, aún puedo luchar, y al menos puedo aturdirlo, darle una oportunidad para atacar. Pero no puedo luchar solo. Si voy a hacer esto, si quieren ganar, iremos hasta el final, los tres juntos. Y Bakugo, tú serás quien le ponga las esposas a All Might. Los ojos de ambos brillaban de fascinación y asombro, boquiabiertos. Ninguno de los dos había oído nunca a Shigeo hablar así, expresar un deseo real de ganar. Que él, de entre todos los de la clase, fuera quien los convenciera de seguir luchando, probablemente sonaría a broma. Bueno, si de verdad era una broma, les cayó bien, porque ambos habían logrado subirse al carro. Para Izuku, su boca abierta se transformó en una amplia sonrisa y alzó el puño. Entonces hagámoslo. Para Kacchan, escuchar este breve discurso casi le hizo sonreír, pero iba contra su naturaleza, así que se contuvo y mantuvo el ceño fruncido. Ya era hora de que hablaras en un idioma que realmente pueda entender, idiota, y debo admitir que ponerle las esposas al héroe número 1 suena bien cuando lo oigo en voz alta. Bien. Si de verdad queremos derrotar a All Might, ¿esto es lo que haremos? Tras una rápida huida, el héroe número 1 corría por la ruta principal, observando a su alrededor. Como habían decidido huir, imaginó que los tres probablemente se dirigirían a la puerta de escape. Pero hasta el momento, no se había topado con ninguno. Saliendo disparado desde detrás del callejón, el adolescente de pelo tazón apareció e intentó asestar un ataque sorpresa al héroe número 1. Un ataque furtivo, All Might pudo atrapar el puño que apuntaba a su espalda y respondió con un uppercut de izquierda, que Kageyama logró esquivar. Midoriya, hazlo ya. Justo detrás de él, su amigo estaba con uno de los lanzagranadas de Bakugo. Entonces Kageyama solo estaba actuando como señuelo. Lo siento, All Might. Izuku, con pesar, desactivó el lanzagranadas, liberando toda la fuerza de la explosión a quemarropa. Kageyama se protegió con una barrera, y como All Might estaba en la trayectoria directa de la explosión, recibiría la mayor parte del impacto. Estas dos cosas le permitieron mantenerse a corta distancia, y con All Might aturdido por la explosión a gran escala, Shigeo obtuvo justo la oportunidad que necesitaba. Aunque este plan era básicamente idéntico al que Bakugo había ideado antes, la diferencia clave residía en Kageyama. Como él mismo había dicho, sus golpes eran suficientes para aturdir a All Might, y con el héroe distraído, recibiría aún más daño al estar indefenso. Una vez que All Might hubiera recibido suficiente daño y permaneciera desorientado el tiempo suficiente, Bakugo intervendría en ese momento y le pondría las esposas. 72%. Mob no perdió tiempo y atacó con el mismo ataque que había intentado asestarle segundos antes. Esta vez, el golpe logró conectar, y las ondas de choque generadas fueron lo suficientemente potentes como para disipar todo el polvo. Shigeo continuó con varios golpes más, mucho más coordinados y concentrados que los que había usado contra el Nomu. Para el golpe final, Shigeo estiró el brazo hacia atrás y golpeó al héroe número 1 directamente en la cara. Con este golpe, el adolescente aprovechó el impulso para derribar a All Might y estrellarlo contra el suelo. Bakugo. Desde el callejón del que había salido Kageyama, Katsuki vio que el momento que habían estado esperando había llegado. Con las esposas en la mano derecha, se impulsó hacia adelante con sus explosiones e intentó alcanzar la victoria. Por desgracia, el destino tenía otros planes. Justo cuando Bakugo estaba a menos de un pie de distancia de All Might, el héroe lo vio y lo pateó en el pecho, enviándolo a estrellarse contra el edificio. No. El profesor soltó una risa siniestra y agarró la pechera de la camisa de su alumno. Un esfuerzo valiente, pero lamentablemente no fue suficiente. All Might levantó a Shigeo, llevándolo de cabeza al suelo. Se formó otro cráter enorme, y las ondas de choque del ataque fueron lo suficientemente potentes como para lanzar a Izuku a través de la pared de un edificio cercano. All Might apenas pudo oír el grito de dolor bajo los escombros. El héroe se puso de pie rápidamente, pero Shigeo se desenterró con la misma rapidez, flotando en el aire e intentando asestarle una patada derecha en la cabeza.
Sin embargo, el héroe aún logró sujetarle el pie y lo jaló hacia adelante para asestarle un cabezazo devastador en la frente. La sangre comenzó a manar de la parte superior de su cabeza, y sintió un mareo momentáneo. Ahora es tu hora de morir. Esa es mi línea. Bakugo saltó del edificio, aún decidido a esposar a All Might. Primero, tenía que liberar a Kageyama, así que se puso las esposas en el cinturón e intentó golpearlo en la cara, lo suficiente para que Shigeo se soltara. A pesar de esto, su enemigo vio hacia dónde apuntaba su explosión y rápidamente movió la cabeza para esquivarla. Entonces, mientras Bakugo flotaba momentáneamente junto a él, le dio un codazo en la espalda, clavándolo en el suelo. Con Shigeo brevemente aturdido, no estaba preparado ni defendido ante el fuerte golpe en su estómago, la fuerza logró hacerle toser sangre, y para el toque final, lo agarró por la cara y lo estrelló con fuerza contra el suelo, la fuerza suficiente para fracturar el suelo nuevamente y levantar grandes nubes de polvo. Dentro de esas nubes de polvo, el símbolo de la paz tenía a ambos adolescentes bajo su bota. Han hecho lo que han podido, pero siguen sin ser rivales para mí. Dime, ¿qué son esas cosas? All Might señaló las esposas en el cinturón de Bakugo. ¿Te importaría si los sostengo? Seré cuidadoso. Ni hablar, All Might. El héroe número 1 extendió la mano para agarrar las esposas, pero oyó que algo se acercaba por detrás. Mientras All Might se ocupaba de los dos y conseguía las esposas, se había dejado completamente expuesto a que el compañero restante se abalanzara y salvara a sus camaradas de la derrota. Iba a hacer justo lo que Kageyama había dicho. Ganaría esto y salvaría a sus compañeros. Y lo harían todos juntos. Smash. El actual usuario de One for All golpeó al anterior en la cara, aflojando el agarre lo suficiente para que Bakugo y Kageyama escaparan y recuperaran el equilibrio. Una vez recuperado el equilibrio, se concentraron en su siguiente movimiento. Tenemos que seguir infligiendo daño. Gritó Bakugo. Deku, quítate. El fanático vio que su compañero ponía la mano en el escudo de su granadero y saltó inmediatamente tras sus dos compañeros. El símbolo de la paz recibió otra poderosa explosión de fuerza devastadora, pero sabían que no podían detenerse allí. Sigue. El adolescente de pelo verde fue el primero de los tres en entrar en acción. Aunque su cuerpo seguía oculto entre las nubes de humo, tenía una buena idea de dónde se encontraba, y saltó hacia adelante para asestarle otro golpe en el estómago. Las ondas de choque fueron suficientes para que los demás lo vieran. Shigeo fue el siguiente y golpeó a All Might en el pecho. Este ataque mucho más potente logró disipar todo el humo y envió al héroe varios metros atrás. Kageyama. Gira hacia All Might. El Esper no se lo pensó y obedeció, agarrando a su amigo en el aire y dándole varias vueltas antes de lanzarlo hacia All Might. El impulso le dio a su golpe mucha más fuerza, y las ondas de choque fueron más visibles que antes. Shigeo repitió su ataque anterior, solo que esta vez fue un jab directo a la cara. Cuando el héroe fue derribado, el Esper conectó un uppercut, lanzando a All Might por los aires. Mientras se elevaba por los aires, Shigeo voló justo encima de su oponente y apretó los puños. Wyoming Smash. El estudiante de pelo redondo estrelló sus puños apretados contra el estómago, haciéndolo estrellarse contra el suelo, creando otro cráter. Para asegurarse de distraerlo lo suficiente, Shigeo juntó los pies y se abalanzó sobre el estómago del héroe. All Might gimió de dolor y agitó los brazos. Movió los brazos expuestos y los agarró a ambos. Bakugo. Percibió la urgencia en su voz y, con una velocidad asombrosa, se precipitó al cráter con las esposas en las manos. Bakugo vio cómo el Esper sujetaba las manos de All Might y sonrió. Esta era su oportunidad. Katsuki se abalanzó sobre el héroe número 1, pero esta vez, los repetidos ataques y el daño sufrido por tan fuertes ataques se acumularon. Como resultado, no fue lo suficientemente rápido para defenderse y quedó indefenso, ya que las esposas estaban perfectamente colocadas alrededor de sus muñecas. Desde lo alto del cráter, Izuku miró hacia abajo. ¿De verdad lo hicieron? Las esperanzadas sospechas del fan de All Might se confirmaron al ver a sus dos compañeros de pie sobre el héroe número 1, apoyado en el suelo con las esposas. Dios mío. Midoriya saltó al centro del cráter, queriendo acercarse para confirmar que las esposas estaban realmente puestas en sus muñecas. Lo logramos. Ganamos. De verdad vencimos al símbolo de la paz. Abrumado por la alegría de esta victoria aparentemente imposible, Izuku Midoriya se elevó en el aire, agitando los puños al aire mientras se le escapaban risas de asombro.
En la sala de vigilancia, los 4 estudiantes espectadores estaban igualmente asombrados y encantados con la victoria de sus compañeros. Ochako y Tsuyu saltaban en el aire con las manos entrelazadas, y los ojos color onix de Momo brillaban con fuerza mientras se tapaba la boca con las manos. De verdad lo lograron. Capturaron a All Might, exclamó Ochako radiante. Increíble, dijo Iida atónito. Su poder fue increíble, añadió Shoto. Eso demuestra cuánto trabajo más tenemos que hacer para mantener el ritmo. En la arena de combate, la atención enérgica y vivaz de Izuku se centró en Shigeo, cuya energía era mucho más contenida, pero aún sonreía. Al fin y al cabo, ganaron juntos. Hicimos justo lo que dijiste, Kageyama. Ganamos juntos. Me alegra mucho haberte escuchado. El fanático extendió la mano para chocar los 5, y su amigo respondió con entusiasmo. Mientras celebraban juntos, Katsuki sentía su propio orgullo. Aunque no lo había hecho solo, lo cierto era que él había sido quien le puso las esposas, y habían ganado contra el hombre más fuerte del planeta. ¿Quién es el héroe número 1 ahora, All Might? Este es solo el primer paso en mi camino para superarte, así que mejor ponte cómodo en el suelo, porque con el tiempo me aseguraré de que estés de nuevo en él. El héroe número 1 rió entre dientes ante la actitud descarada del estudiante. Presumido, ¿verdad? Bueno, en este caso, diría que se lo merece. Después de todo, no todos los días se puede decir que se venció al símbolo de la paz. All Might intercambió miradas con los 3 estudiantes, y su gran sonrisa se ensanchó al tiempo que su corazón se llenaba de orgullo. Los 3 fueron increíbles. Dejaron de lado sus diferencias y trabajaron juntos para luchar contra mí. Cada uno jugó un papel importante en esta batalla, y ninguno habría podido ganar sin la ayuda del otro. Como equipo, salvaron a sus amigos y ganaron, como verdaderos héroes. Escuchar elogios como este del héroe número 1 fue una experiencia verdaderamente humilde, y los 3 no pudieron evitar sentirse orgullosos de saber que el símbolo de la paz les estaba dando tales elogios. De repente, Mob tosió más sangre y estuvo a punto de caer al suelo una vez más, pero mi gorilla lo atrapó por poco. Kageyama está muy herido. Necesita ver a Recover Eagle de inmediato. ¿Y ustedes 2? ¿Lo están llevando bien? Creo que estoy bien. PFFF, no soy un cobarde. No necesito tratamiento. Mi gorilla no había recibido ninguno de los golpes de All Might, así que no estaba muy herido. Bakugo, en cambio, era otra historia. A decir verdad, le dolía todo el cuerpo. Aunque se contuvo, los golpes de All Might seguían siendo fuertes, y Bakugo había recibido bastantes. Recover Eagle, al ver la magnitud de los daños, creyó que el chico necesitaba tratamiento y ya había enviado 3 camillas. Aunque mi gorilla se encontraba bien, la rudeza de Bakugo quedó al descubierto y, para cuando llegó la camilla, ya se había desmayado, y Kageyama se dio cuenta de que estaba a punto de perder el conocimiento. Lo sacaron a ambos en la camilla, y con eso, los exámenes finales terminaron. El sol ya comenzaba a ponerse, y los 2 estudiantes de la clase 1A estaban sentados en la oficina de Recover Eagle, estirados en camas, mientras All Might los acompañaba para ver cómo estaban. Izuku los había acompañado, pero tras ser convencido por All Might de que estaban bien, decidió irse. Recover Eagle acababa de tomarle radiografías del pecho a Kageyama tras contarle sobre sus heridas y dónde le dolía más. Tal como sospechaba, el Detroit Smash de All Might le había roto 3 costillas izquierdas, y el resto de su cuerpo tampoco estaba mucho mejor. La enfermera de la escuela frunció el ceño y blandió su bastón hacia el héroe número 1. All Might, ¿de verdad que no sabes contenerte, lo sabes? Si hubieras golpeado a cualquiera de estos 2 con más fuerza, habrían sufrido daños permanentes. Lastimar tanto a mi alumno es simplemente inaceptable. El Esper se sintió ligeramente halagado por el gran aprecio que la enfermera de la escuela tenía por él. Por favor, no tienes que preocuparte, Recover Eagle. Además, estas lesiones me dan más práctica para mi recuperación. Mob se llevó la mano a las zonas fracturadas de las costillas y concentró su energía para reconstruir los huesos. Después de solo 8 segundos, sintió que el dolor en el pecho había desaparecido. La enfermera de la escuela sonreía de orgullo. Has progresado bastante con tu recuperación. Parece que mis lecciones contigo dieron sus frutos después de todo. Seguro que sí, y pronto tendré suficiente experiencia con mi curación para curarte, All Might. Kageyama. Al entrar del pasillo, Yao Yorozu asomó la cabeza en la oficina con la preocupación grabada en el rostro. ¿Estás bien?
Me preocupé mucho al ver lo herida que te veías al final del partido. Tu preocupación era bien fundada, Yao Yorozu. De verdad, me sorprende que Kageyama no quedara lisiado cuando lo aniquilaste con un puñetazo en la mitad de la ciudad, respondió Recover Eagle, dándole un codazo a All Might en la pierna. Está bien, lo admito. Fui especialmente duro con Kageyama, pero eso fue solo porque sabía que podía soportarlo. Shigeo le sonrió para tranquilizarla. No te preocupes, Yao Yorozu. Estaré bien. Sintió un ligero palpitar en el corazón al saber que ella realmente se había molestado en venir a ver cómo estaba, siendo la única persona, además de Izuku, que le había brindado esa cortesía. Le hizo ver que era un amigo muy especial para ella, y eso era algo de lo que se enorgullecía. Bueno, si tú lo dices. ¿Y qué trabajo tan espectacular hiciste en tu examen? Lograste superar a All Might, una hazaña que parecería imposible. El estudiante miró al héroe número 1 e hizo una reverencia respetuosa. Espero no haberte ofendido, All Might. No, lo dijiste tal como es. Yao Yorozu se despidió de su amiga con la mano y se marchó. Al irse, Shigeo recostó la cabeza en la almohada. Los exámenes finales habían terminado y el año escolar estaba a punto de terminar. Algunos estudiantes habían aprendido sus debilidades y las habían superado gracias a la ayuda de otros. Otros habían aprendido lo que significaba ser un héroe. Otros, por desgracia, habían probado el fracaso. Y muchos se habían unido para ser mejores personas. Juntos, los estudiantes avanzarían hacia nuevas y brillantes metas y se esforzarían por convertirse en los mejores héroes posibles. Bueno gente, ese fue el capítulo número 31, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.